Hola mecenas, ¿qué? ¿Cómo van los retrasos? Bueno, espero que bien, paciencia. En este vídeo tenemos la segunda entrega de la serie de entrevistas que estamos haciendo a Creating Games sobre su juego Day Night Z. En esta entrevista, como en la anterior, tendremos a Carlos, que intentará responder a las preguntas que hemos ido recopilando a lo largo de este tiempo después de la primera entrevista. Y bien, bueno, pasamos ya a ver la entrevista. Hola mecenas, ya estamos aquí con Carlos para responder las preguntas que hemos ido recopilando. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí andamos. Vale, bien, pues voy a hacer así como en los programas de radio, estos antiguos que van diciendo el nombre de la pregunta y así con los... que es más interesante. Bien, pues la primera pregunta es de 600 y pregunta si sería posible tener el manual en PDF más pronto que tarde. Sí, el manual lo abriremos antes de que se entregue el juego, pero en este momento no. O sea, en el momento en el que estamos no se podrá abrir porque el manual es el último componente del juego que se suele revisar, que se revisa. Porque como cuenta necesita de otros componentes de todos los componentes que estén finalizados y revisados sobre todo para incluirlos en ejemplos, entonces es el último que se toca, se revisa y se finaliza. Vale. Entonces en ese punto, una vez que esté listo, se abrirá, pero ahora mismo pues, es complicado. Muy bien, pues vale, queda claro. Otro mecenas, Antonio Santos, pregunta si, en cuanto a la campaña, si es posible llevar más de un superviviente cada jugador y si se podrían reclutar más supervivientes en el campamento. Y luego hasta qué máximo de supervivientes puede haber en el campamento. A ver, el juego es de 1 a 4 jugadores. El juego permite modo solitario, o sea, jugar con un solo superviviente y bueno, ahí puedes llevar hasta los que quieras. De hecho, el juego escala por número de jugadores. Puedes jugar perfectamente con uno como con 4 supervivientes. En cuanto a lo de que puedas reclutar otros supervivientes, tú tienes disponibles todos los supervivientes del juego. El juego tiene un sistema de muerte real, es decir, si tú estás jugando con Kevin Swift y Kevin Swift muere, ya termina, o sea, muere definitivamente y no puedes continuar jugando con ese superviviente, con ese personaje. Deberías cogerte otro personaje. Vale. Pero tienes disponibles todos los demás personajes. Eso sí, es como si estuviesen disponibles, pero no puedes jugar con ellos hasta que no decidas, hasta que tu superviviente no muera o hasta que tú decidas pues, cambiarlo. Pero en ese caso, claro, perdería pues, el avance que tengas con el otro personaje. Claro, sería empezar de un nivel más bajo en la campaña ya avanzada. Claro, sería algo así. Tampoco empezaría desde nivel 1, como quien dice. Bueno, hablamos de niveles, pero en realidad aquí lo que Sí, cuentan son habilidades. habilidades, exactamente. Empezarías pues no con las habilidades básicas, a lo mejor empezarías con algunas más, pero no llevarías por las mismas habilidades que el superviviente tuyo en ese caso. O sea que es posible comenzar con otro. Hay un sistema para poder mejorarlo de inicio, para que no salga de un nivel con menos habilidades, para que pueda seguir la Sí, campaña. por ejemplo si son 4 supervivientes en el grupo y en una de las misiones uno muere y hay que reemplazarlo por otro nuevo, entonces ese superviviente no empezaría de cero, sino que empezaría con una cantidad de habilidades y de tanto del mismo nivel como de cantidad, como el jugador del grupo que menos tenga. Por ejemplo, si en el grupo hay uno que tiene 2 habilidades de nivel 1 y una habilidad de nivel 2, el nuevo superviviente que te crees debería tener la misma cantidad. Más para que no haya una descompensación del hecho de meter un nuevo superviviente en el grupo con la campaña ya muy avanzada. Vale, entonces si solo juegas con uno, podrías hacer, por ejemplo, que si muere el siguiente que pongas Eso, se, tenga las eso sería mismas ya o algunas de las habilidades que tenía el otro o el número de habilidades, ¿no?
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que hombre, no tendría la misma cantidad de objetos. O sea, no tendría objetos, no Ya, tendría eso sí que lo perderías, claro. aliados, no tendría. Entonces sería más complicado. Pero bueno, también depende que jugando con uno solo, el hecho de morir es complicado porque puede ser que no, que te eche al traste la campaña. Vale, vale, entendido, sí, sí. Bueno, es mejor entonces llevar dos por si acaso, ¿no? Bueno, ahí está. Vale, vale. Bien, pues siguiente pregunta de José Carlos. José Carlos pregunta, ¿para cuándo el siguiente Kickstarter? Ya se avanza, ya dice que no puede más con el SAP, con el... Y eso, ya antes de tener este, pues ya pide a ver cuándo va el siguiente. A ver, es cierto que sí, que tenemos, si piensa en futuros Kickstarter, pero no habrá nada nuevo hasta que no se finalice este ni se entregue todo de este. Entonces, una vez que esté ya todo terminado, todo finalizado, todo entregado, después se pensará en otro Kickstarter. Tenemos varias opciones planteadas, pero hasta que no finalicemos y veamos cómo va todo, no decidiremos seguir una vía u otra. Pero sí, sí hay planteamiento. Muy bien. Siguiente pregunta de señor Kiwi, que no se llama Kiwi, sino dice, yo soy un señor Kiwi. Dice, pregunta que en la anterior entrevista dijisteis que no sacaríais el juego en tiendas y que si sería que sería por Kickstarter en el caso de sacar otro Kickstarter. Dice que si fuera otro Kickstarter, este sería una expansión o algo autojugable que podría ser jugable por sí solo. En el caso de que fuera algo que necesitases el primero, ¿habría la posibilidad de pillar el primer juego en ese Kickstarter nuevo? Sí, como ya dijimos, lo que se ha sacado de juego sería una tercera parte de todo lo que teníamos planteado de inicio. Entonces, todo lo nuevo que se saque sería para ampliar este mundo, para ampliar este juego, para dar nuevas opciones, nuevas expansiones. Entonces, claro, llegado a ese punto, si se sacan cosas nuevas, pues, daremos la opción de coger el juego base. Claro, porque sería algo que ampliase lo que ya hay, ¿no? Claro, claro. Vale. Muy bien, siguiente pregunta de un tal Utiel, que no sabemos quién es. Tendremos... dice que si pregunta si las minis de los jefes de las bandas, si se estarán disponibles. No sé si es porque ha leído algo del diario. En el trasfondo sí habla Sí. de los jefes de la banda y llega el momento, si en un futuro, mediante expansiones, si se planteará ampliar las bandas y esos futuros jefes. Vale, en un futuro. Eso será en futuro. Sí, sí. Bien, ahora tenemos una pregunta de Elliot Williams. Dice, bueno, que le gustó la entrevista y que su pregunta sería sobre las facciones, una cosa que se escapó en el anterior vídeo. Si puedes contar algo o adelantarnos algo sobre las facciones. ¿Qué son las facciones? En realidad no podría hablar mucho de ello. Lo que sí puedo decir que sería para ampliar este mundo, que añadiría nuevas mecánicas y le daría otro toque, otro punto de vista al juego, pero tampoco te podría ampliar mucho más, ni cuántas, ni cómo, ni de qué manera. Vale. Vale. Bien, vamos con la siguiente pregunta de Dungeon Master. Pregunta que, claro, en el anterior vídeo dijisteis que las miniaturas se estaban produciendo, como vimos en el vídeo, de las planchas de los chinos. Y dice que por qué no se está haciendo en paralelo para ganar tiempo en lo que son cartas y cartón y todos los elementos así de papel. ¿Por qué no se está haciendo también en paralelo? Supongo que dice para ganar tiempo, para no retrasar más el proyecto. Sí lo está retrasando. Vale. En primer lugar, en cuanto a cartas, sí que es verdad que tenemos las mayores se están terminando de validar. O sea, no todas las mazos están terminados de validar para producción, me refiero en cuanto a plancha y validación. Entonces, en
previsión, como no teníamos todo validado, antes de empezar la producción, en previsión de que ese material producido, el almacenamiento, estropease dicho material, hemos preferido esperarnos y hacerlo todo en conjunto. Porque sí que es verdad que nosotros transmitimos esa inquietud al fabricante. Mira, si este almacenamiento, si fabricamos tal cosa que tenemos ya terminada, por ejemplo, carta o losetas, y la almacenamos tantos meses en el almacén, se estropearán, se combarán, se tendrán algún tipo. Entonces ellos nos dijeron que no habría problema. Pero en previsión de no hemos querido arriesgarnos en tener un material unos meses almacenado en un sitio esperando para que no se estropee. Vale, y el retraso no va a ser mayor por el hecho de esperarse a producir el... No, en realidad la producción de cartas y manuales son los elementos, los componentes que más rápido se producen. Vale. El orden de dificultad de la producción, según nos comentó el fabricante, sería miniatura, cartón y cartas y manuales. Entonces, claro, vale, los primeros componentes son mucho más laboriosos y necesitan de mucho más tiempo, y los últimos, bueno, la producción es mucho más rápida. Vale, bueno, son cosas que no sabemos. Bien, otra pregunta de Utiel, que parece ser un poco pesado. Un saludo. Es si, como se acerca el Kickstarter de Paladin, pues quería saber si tenéis ya las medidas de las cartas y las cantidades, si es posible. Sí, claro. Las cartas son de 3 tamaños: Euromini, estándar y tarot. En un principio el juego, cuando lanzó la campaña, solamente contaba con los 2 tamaños Euromini y estándar, y conforme fui avanzando en una de las actualizaciones indicamos que vimos que algunos mazos contenían mucho texto, pues para facilitarlo pues cambiamos a tarot. No sé si recordarás la actualización, sí, que cambiamos unos cuantos mazos a tamaño tarot. De hecho fueron algunos mazos también de Euromini pasaron a estándar. O sea que no solamente se cambiaron, se ampliaron todos los mazos que hubo en falta. Y al final son los 3 tamaños con los que se ha trabajado. El tamaño de Euromini son 44 por 68 milímetros. El tamaño estándar son 63 por 88 milímetros. Y el tamaño tarot 66 por 120 milímetros. Bueno, está bien porque son medidas bastante fáciles de encontrar fundas. Sí, hemos buscado exactamente. No hemos querido hacer medidas raras, sino exactamente. Vale, bien. Tamaño de cartas estándar para cada tipo, para que no hubiera problemas, sobre todo por el tema de las fundas. ¿Y las cantidades aproximadas? Tendría que mirar cada componente. La única que sea así ahora sería la cantidad para las cartas del Hunter. El Hunter sé que tiene 171 cartas Euromini, 314 cartas estándar y 224 cartas tarot. Joder. Vale, pues sí, muy bien. Yo creo que con eso ya queda respondido. Sí, 700 y algo. Sí. Bueno, yo creo que con eso ya queda respondido, y si no tiene un all-in, ha hecho mal. Así que eso es lo que hay. No, hombre, si se puede en un momento dado, si alguien necesita saber el número exacto, pues se le puede facilitar. Vale, muy bien. Vale, la siguiente, bueno, y última, ya con esto acabamos, es de Jesús Cepeda. Dice que mandó un mail pidiendo información, pero bueno, dice que se le escaparon algunos add-ons y que si sería posible pillarlos aunque estuviera el Pledge Manager cerrado. No sé si se podría hacer. No, en el punto en el que estamos ya no es posible, porque no solo ya por el tema de que el Pledge Manager está cerrado, sino también la plataforma de pago también está cerrada, está todo en producción, ya el número de copias, está todo muy cerrado, entonces ya sería muy complicado poder hacerlo. Lo único que, bueno, no sé, que se esperase a que terminase la producción y hayamos entregado todo a los mecenas,
y una vez que esté todo terminado y todo entregado, el excedente este que se produce ese pequeño excedente que se produce para atender incidencias, de posibles incidencias, todo ese sobrante pues se le dará salida. Entonces en ese punto pues intenté coger lo que necesito o Sí, todo lo que... eso será a través de la web, de la tienda. Se pondrá a Sí, disposición. en principio sí, o sea, en principio esa es la idea, pero bueno, tenemos ahí varias alternativas más. Pero bueno, sí, lo más seguro que sea a través de la tienda. Bueno, en todo caso ya lo anunciaréis, ¿no? Ya lo Sí, sí, no, cualquier comunicación al respecto de eso Vale. pues se publicará en una actualización o a través de redes. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy, de esta segunda entrega. Y ya sabéis, si tenéis más preguntas, ponerlas en los comentarios, aquí mismo en YouTube, en los foros. Estaremos atentos a las preguntas que tengáis y se las trasladaremos en la siguiente entrevista. Encantado como siempre, Carlos, y nos vemos la próxima. Nada, muchas gracias a ti por darnos este tiempo. Hasta luego. Vamos, hasta luego.